Pues damos gracias a Dios por este tiempo que hemos pasado de alabanza, de adoración, donde hemos podido experimentar que Dios es Dios vivo. ¿Amén? ¿Alguien duda de que Dios es Dios vivo? Amén. Si Dios es vivo, su palabra también tiene que ser viva. ¿Amén o no? Amén. ¿Estáis conmigo o no? Bien, vamos a ver dónde lo dice. Vamos a leer en un texto que encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Casi lo podíamos leer sin abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Casi lo podríamos leer de memoria. ¿Lo leemos todos juntos entonces a una misma voz? Dice así la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, con lo cual a Dios no se le puede engañar. Amén. Dios sabe lo que hay dentro de cada uno de nuestros corazones. Hoy me gustaría, es parte también del tiempo que hemos tenido esta mañana con los obreros. Hoy me gustaría que nos quedara en mente dos cosas: nuestra identidad y nuestra autoridad. Amén. Y siempre decimos que la identidad es algo que tenemos que disfrutar porque es algo que Dios nos ha dado. Y yo tengo que disfrutarla. Pero la autoridad no es solamente para disfrutar, sino que la autoridad también es para utilizarla. ¿Yo esto dónde lo encuentro? Porque es algo importante para nosotros y es algo trascendental. ¿Pero dónde lo encuentro? Eso solamente lo vamos a encontrar en un sitio que se llama la Biblia. En un sitio donde encontramos que son los 66 libros, que es la palabra de Dios. Y yo tengo que venir ahí siempre. ¿Por qué? Estamos aprendiendo últimamente de que hay muchas cosas que estamos viendo. Hay muchas cosas que estamos viendo sobre lo que es la realidad. Pero a veces no terminamos de entender esto. La realidad es importante. Hombre, sí. ¿Por qué? Es lo que estamos viviendo. Pero no es tampoco tan importante si entendemos la palabra de Dios. Lo que yo siempre tengo que hacer es todos los acontecimientos, la realidad que yo estoy viviendo, tengo que ponerla frente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Lo que yo vivo es la realidad, es real. Pero por encima de la realidad que yo vivo está la verdad, que es Cristo mismo. Por eso podemos ver en las Escrituras cómo aun en medio de la persecución Dios les envía a predicar el Evangelio. Eso no es nada realista. Realísticamente hablando, yo no voy a enviar a la gente a predicar el Evangelio en medio de una persecución, pero Cristo lo hizo. ¿Sí o no? Porque por encima de la realidad que estaban viviendo, Dios está viendo la verdad. Entonces yo tengo que ver la verdad. No importa que haya una persecución a mi alrededor, yo solamente tengo que saber una cosa: que Dios tiene que cumplir su palabra. Dios nos ha dado una palabra, no es solamente para que la aprendamos, no es solamente para que la memoricemos, no es tampoco para que escribamos libros sobre un texto, es para que la palabra de Dios se cumpla. Si Dios nos está dando una palabra en el día de hoy, la palabra que Dios nos está dando no es para que, oh, qué bien ha predicado el pastor hoy, lo voy a escuchar otra vez, qué bonito, qué lindo, qué versículo más bonito. No estamos predicando para eso. Estamos predicando para que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. El cometido de hoy, mi título de oración siempre cuando estoy ahí y desde la semana previa, siempre es el mismo. Señor, que la palabra que tú nos des en el domingo, en el día del púlpito, el mensaje del púlpito, sea la palabra que se va a cumplir. Porque si no se cumple la palabra, no me sirve para nada. Ya puede ser bien bonita, ya puede ser una palabra la que tú quieras. Pero si no se cumple, yo puedo estar gritándola: Jehová es mi pastor, nada me falta, pero no tienen ni para comer. Entonces, ¿de qué te sirve la palabra? Yo quiero ver que la palabra de Dios de verdad se cumpla. Por eso, dentro de ese punto, tenemos que ver la realidad siempre con los ojos del Evangelio. Por eso es tan importante que ordenemos la palabra, tan importante que tengamos la corriente del Evangelio, porque yo tengo que ver todos los acontecimientos de la vida con ojos espirituales.
Yo tengo que ver todos los acontecimientos de mi vida, las situaciones que estoy viviendo, las situaciones que estoy sufriendo, la realidad que el día a día de mi vida está teniendo. Señor, yo tengo que verlo con ojos espirituales. ¿Por qué? Porque detrás de ello hay una palabra que Dios va a cumplir. Porque detrás de todo ello yo voy a ver que en medio de la realidad que yo vivo hay una verdad que Dios va a cumplir en tu vida. Por eso os digo muchas veces, si tenéis una dificultad, no oréis para que Dios os la quite. Eso es lo sencillo, eso es lo fácil. Tengo un problema, Señor, quítamelo. Ya, pero ¿cómo vas a ver entonces que la palabra de Dios se cumple? Explícamelo. Si tú no tienes necesidad, ¿cómo sabes que Dios, Jehová Dios, es tu pastor? Si no tengo necesidad, no me falta de nada. Tengo trabajo, tengo dinero, tengo de todo. Tengo salud, tengo suerte. Nunca puedo experimentar que la palabra de Dios es viva y eficaz. Necesito experimentar. Por eso es necesario que los creyentes escuchemos la palabra de Dios de manera correcta y concreta. Por eso es tan importante que yo pueda entender bien la palabra. Por eso es tan importante, y yo hago mucho énfasis en los obreros, y hoy hemos hecho mucho énfasis en que yo tengo que ordenar bien la palabra, que yo tengo que ordenar bien el mensaje, porque la palabra que Dios me ha dado es una palabra que es para salvación y vida eterna. No es para que yo juegue a ella, no es para que yo esté pululando por ahí con ella. Yo tengo que estar viendo que la palabra que Dios me está dando en el mensaje a través del púlpito es una palabra en la cual Dios nos está hablando en el día de hoy. Si estáis pensando que aquí estáis escuchando al pastor, mejor que os marchéis, porque el pastor no tiene nada que deciros. Amén. Yo no tengo nada que decir. Quien tiene que hacer la obra es Dios mismo. Es la palabra que Dios cumple. Es la palabra que recibimos. ¿Y de dónde recibimos la fuerza espiritual? ¿De dónde viene mi fuerza? De la palabra que es viva, de la palabra que es eficaz. ¿De dónde yo recibo la guía y la dirección? Sí, ya lo sé, de la obra del Espíritu Santo a través de la palabra que me está dando. Hay personas que dicen, no, yo recibo la guía directamente del Espíritu Santo. Pero ¿de dónde toma el Espíritu Santo la palabra? ¿De dónde lo toma el Espíritu Santo si no es de ella? Es de la palabra que Dios te está renovando, que Dios te está indicando, de la palabra que Dios te dice. ¿No dijo Jesús, y Él os recordará todas las cosas? Recordará. ¿De dónde? De lo que Cristo mismo, de lo que Jesús mismo les estaba enseñando. Esto posiblemente se os olvide, pero no os preocupéis, el Espíritu os la recordará. ¿Por qué? Porque está hablando de la palabra que Dios nos da, el Espíritu lo toma. Por eso la palabra nos da la guía y la dirección. El Espíritu Santo lo transforma en rema para tu vida. Es ese rema que Dios toma de la palabra que tú estás recibiendo. Si tú no recibes palabra, es difícil que el Espíritu te hable. Muy difícil. No es imposible, para Dios no es nada imposible. Hizo hablar a un burro, no nos va a hacer hablar a nosotros, ¿verdad? Pero Dios nos da la palabra. ¿Para qué? Para que sea de salvación. Pedro lo explicó claramente en el capítulo 2. Si cogierais Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42, ¿qué es lo que Pedro les predica en ese día tan glorioso llamado el día de Pentecostés? Todas las cosas que Dios había hecho a través de la historia del pueblo de Dios. Es decir, la palabra que Dios había dado, cómo se había cumplido a lo largo de la historia. ¿Qué significa? Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos escuchar, ¿veis lo que habéis ocurrido? Bueno, pues esto que habéis visto, ¿de qué os asombráis? Es lo que ya el profeta Joel había dicho. ¿Algo nuevo? ¿Algo nuevo? No, ya Joel, el profeta Joel, lo había profetizado, ya lo había dicho. Jesús, ¿qué dijo? No hago nada que antes el Padre no haya dicho. Si el Padre no da la palabra, no hay obra por ningún tipo. Necesitamos la palabra de Dios. Por eso hacemos énfasis, cansinamente a veces, lo reconozco, en que tenemos que escuchar todos los días la palabra. Que tenemos que escuchar continua y constantemente la palabra, porque continua y constantemente nosotros tomamos decisiones, continua y constantemente nos enfrentamos a la realidad del mundo.
Si estuvieses, no sé qué deciros, en un convento, allá en lo alto de una montaña, en una cueva como un anacoreta de estos, pues yo te diría, pues no te es tan necesaria la palabra. ¿Por qué? Porque tu día a día va a ser muy anodino. Pero tú estás viviendo en este mundo. Tienes que tomar determinaciones. Tienes que vivir tu vida de fe en medio de esta situación. Necesitas la palabra de Dios. ¿Por qué tanto la necesitas, la palabra? Porque hay muchas cosas en tu vida que se han grabado, que no es evangelio. Decía esta mañana, hay muchas cosas que se han enraizado en nuestros corazones que no tienen nada que ver con Dios. Que estamos viviendo en este mundo, que estamos viviendo en esta sociedad, que la cultura de este mundo no es la cultura del evangelio. No es la cultura del evangelio. La política hoy en día no tiene nada que ver con el evangelio, todo lo contrario. Necesito grabar la palabra, porque lo que se ha grabado en mi vida es la naturaleza que se ha convertido en una naturaleza del mundo. Porque yo me he convertido con X años, pero hasta ese X años, todos esos años que he vivido apartado de Dios, se han venido grabando cosas en mi vida. Se han enraizado cosas en mi vida. Hay una naturaleza que no tiene nada que ver con el evangelio. Es más, Pablo lo dice en Romanos, es que antes erais contrarios y enemigos de Dios. No es solamente que estuvieseis apartados, es que erais enemigos de Dios. Aún así Dios os amó. Aún así Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros. Necesitamos escuchar la palabra. Necesitamos aferrarnos al mensaje. Necesito que esa palabra sea una palabra rema en mi vida. No es solamente cuando vayamos al mundo y cuando salgamos de esta casa de Dios, de esta iglesia. No es simplemente repetir lo que se me ha contado, sino que yo tengo que experimentar esta palabra. ¿Por qué? Porque yo tengo que convertirme en un testigo de Cristo, no en un repetidor de Pablo. No tenemos que repetir solamente las palabras de Pablo. Tengo que convertirme en testigo de esta palabra. ¿Qué es lo que la gente necesita escuchar? El testimonio de que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Que la palabra cambia, que transforma, que corta. Yo necesito experimentar en mi vida lo que luego yo tengo que transmitir a las personas. Yo no puedo llegar a una persona y decirles, oye, mira, en el seminario me enseñaron tal y cual cosa. Porque tú crees que le voy a convencer a alguien así. Oye, mira, que es que en el seminario me dieron una palabra tan bonita, tan chupilerendi, que te la voy a compartir contigo. No te va a servir de nada. Sí, estará bien, estará bonita, pero no te va a servir de nada. Dios nos ha dado una palabra importante. Primero porque es la palabra que Dios te ha dado para traer la propia salvación a tu vida. Dios nos da la palabra porque quiere traer también salvación a tu familia. Dios te ha dado la palabra porque quiere traer salvación en el campo donde tú te encuentras. Dios no nos da una palabra simplemente para que tengamos una cabeza gorda de tener mucho conocimiento. Tampoco para que escribamos libros muy gordos ni nada de eso. Está bien. Pero Dios me da una palabra porque Dios quiere salvar al ser humano. Dios me da una palabra porque quiere traer sanidad también a las personas que están sufriendo. Y las personas sufren en el campo. Y Dios trae una palabra para salvación. Por eso os invito, os bendigo en el nombre de Jesucristo, que disfrutéis del Evangelio. Porque si tú disfrutas del Evangelio, se te va a ver en la cara. Si tú disfrutas del Evangelio, tus rasgos van a ser diferentes. Porque no vas a tener la tensión del mundo. Ese rito, esas caras duras que a veces te encuentras por la calle. Porque sufren por los problemas. Porque no llegan a final de mes. Porque la salud se les deteriora. Tienes que disfrutar del Evangelio, porque tú tienes la conclusión perfecta, que Jesús es Cristo. Tienes la conclusión de que tu respaldo es el reino de los cielos. Esta mañana les decía a los obreros, porque el Dios Trino está dentro de ti, 1 Corintios 3:16. ¿No tienes al Espíritu de Dios? ¿No es Dios mismo el Espíritu Santo? Tienes al Dios Trino en ti. Tú eres templo del Dios Trino. Por eso, ten el mensaje claro en tu vida. Dios ha venido a tu vida para darte salvación, para darte sanidad a ti y a tu familia. Es verdad que a veces las situaciones se ponen difíciles,
Pero Dios nos ha dado esta palabra para que aún en medio de la dificultad, para que en medio de los problemas, para que en medio del sufrimiento, para en medio de la crisis, para que en medio de las enfermedades se lleve el cumplimiento de la palabra de Dios. No tengáis miedo a este tipo de cosas. ¿Para qué vienen todos estos problemas? Para que la palabra de Dios se cumpla. Lo veíamos esta mañana. Obreros, tomar nota de esto, del mensaje de esta mañana. Toma la palabra de manera concreta y segura. Tenemos ejemplo. Mira los 7 remanentes. Mira a esos remanentes. Mira a José, mira a David. Son vivos ejemplos. No importa que tú te encuentres solo. Hay veces que puedes pensar que tenemos soledad y a veces nos podemos preocupar por esa soledad. Pero todo, aun en medio de la soledad, lo podemos cambiar a través de la oración. La evidencia de que no tengas temor o miedo en medio de la soledad es porque tienes la palabra de Dios en tu vida. Porque no necesitas nada más. ¿Por qué? Porque para mí Cristo es suficiente. Porque para mí Cristo lo es todo. Porque si tengo a Cristo no me hace falta nada. Si tengo a Cristo no me hace falta nadie. Cristo es suficiente. El rey David también lo entendió. Cuando estaba perseguido por Saúl, vemos cómo se divertía prácticamente con Saúl. Incluso llega hasta la propia tienda del rey Saúl, le coge la espada, le corta un trocito de tela para que sepas que he estado aquí. No te he matado porque no he querido. Te he tenido en mis manos. Estaba jugando con él. ¿Corría peligro su vida? Sí. Pero sabía que Dios iba a cumplir su palabra. ¿Qué le había dicho? Tú vas a ser rey. Ibas a ser rey, tú vas a levantar el templo, tú vas a tener el lugar donde el arca esté. Sé que no me va a pasar nada, porque el Jehová Dios está conmigo. Yo sé que Dios va a cumplir su palabra. Entonces no te preocupes, porque te angustia. No te preocupes en nada. Si las respuestas son seguras en tu vida, no te preocupes por nada, porque las respuestas vendrán a tu vida. Te reirás, te divertirás cuando vengan problemas a tu vida. Te podrás reír. Y no que estemos locos, sino sabiendo Dios tiene una respuesta. La gente puede pensar, esta persona le falta algo, está mal, está loca. Tú di lo que quieras. Pero yo sé que la palabra de Dios se va a cumplir. Ríete. Yo sé que la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Estás loco? Sí, pero yo sé que la palabra de Dios se va a cumplir. Tú me lo hacías recordar, mi esposa el otro día compartía no sé con quién. Cuando nosotros vinimos aquí a Parla, el grupito que había aquí en Parla, el presidente de la comunidad bautista de Madrid me decía: Antonio, tú sabes que eso de las emocionalidades dura muy poquito tiempo. En 6 meses vas a tener que marcharte de la iglesia, porque no van a tener para pagar el sueldo pastoral. Vas a tener que marchar porque al principio siempre la emoción, un pastor nuevo, eso dura 6 meses. ¿Cuánto tiempo llevo yo aquí ya? 20 años ya. 21, 22 años. 97 vine. Estamos en el 19, 22 años. ¿Estás loco? ¿Cómo dices? ¿Cómo vienes? ¿Por qué haces eso? Hay otros lugares, hay otros sitios. Sí, pero aquí está la palabra y el cumplimiento de su palabra. ¿Por qué? No lo sé. Dios tiene un plan y un propósito aquí. Dios tiene un deseo aquí. Yo solamente quiero estar en el lugar donde la palabra de Dios se cumpla, porque ese es el mejor lugar de todos. Da igual la ciudad bonita, menos bonita, no me importa. Iglesia grande, pequeña, no me importa. Es el lugar donde la palabra de Dios, que Dios me da, se está cumpliendo. Mira si no, los héroes de la fe. Vete a Hebreos 11, puedes leerlo, todo el capítulo del 1 al 39, puedes leerlo. Son hombres y nombres que dan evidencia del cumplimiento de la palabra. Puedes leer ese capítulo y se te van a poner los pelos de punta. Fueron martirizados, asesinados, aserrados, ahorcados, decapitados. Da igual. Pero la palabra de Dios se cumple. Amén. Es más, hay un texto y hay una palabra que dice este texto. En el versículo 38 hay una palabra que me gusta mucho. Estos hombres dicen que estas personas, de las cuales el mundo no es digno de ellas. Amén. El mundo no es digno de vosotros. Vosotros estáis por encima del mundo. Este mundo no es digno de los hijos de Dios.
Lo dice la palabra. Versículo 38, Hebreos 11, 38. De los cuales no eran dignos de ellos, de estas personas. Nosotros estamos ahí. Por eso yo tengo que verlo correctamente. La palabra de Dios sí se va a cumplir. Va a venir un tiempo de grandes respuestas. Por eso esta palabra es una palabra que no solamente tiene que ver con el hoy, tiene que ver con tu futuro. Tiene que ver con la misión que Dios te ha dado. Tiene que ver con el propósito que Dios puso en tu corazón y en tu vida. Tiene que ver con tu futuro. Es un futuro donde, según vemos la palabra, vendrán grandes respuestas. Los 7 remanentes, ahí tenemos la lista de Hebreos 11, esa lista de los héroes de la fe, de los cuales el mundo no son dignos. Es la palabra que sí o sí se vendrá a cumplir. Les mandaba un trabajo, y os lo mando también a vosotros si queréis. Hay 5 horarios en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 47. Hay 5 horarios importantes. Leedlo, cogerlos y encontrarlos. 5 horarios. Les decía, el primero, para darles una pista de lo que estoy diciendo, Hechos 2.1, llegó el día. ¿Qué significa? Que llegará un día en que la palabra que Dios ha dado se cumplirá. Amén. Ese día se cumplirá. La palabra que Dios nos da es una palabra para hoy y para preparar mi futuro. Si yo no tomo la palabra hoy, no hay futuro, porque no se va a cumplir nada. Porque nada tienes. ¿Amén? ¿Dios qué va a cumplir? La palabra que hoy Dios te está dando. Si no tomo palabra, ya puedes orar a quien tú quieras, no se va a cumplir nada. ¿Por qué? Porque no tomaste palabra hoy. ¿Amén? Por eso es importante el mensaje del domingo. Por eso es importante que yo tome la palabra. Por eso es importante que durante los 6 días de la semana yo esté orando con esta palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra que Dios me ha dado que va a cumplir. Pero Señor, yo quiero que ahora que los murciélagos vuelen de día. ¿Te lo ha dicho Dios? No. Pues no esperes que ocurra. ¿Por qué? Dios solamente es deudor de su palabra. No, pero si yo se lo pido con mucho ahínco, si yo se lo pido llorando mucho, si yo se lo pido haciendo ayuno, si yo se lo pido... ¿Va a hacerlo? ¿Vosotros pensáis de verdad que cuando veis una procesión, ahora que viene Semana Santa, pensáis que porque las personas vayan de rodillas andando detrás de las figuras, detrás de las imágenes, Dios las va a responder sus oraciones? Pero tienen mucho fervor, tienen fe, ¿sí o no? Para hacer eso tienen que tener fe. Yo así lo entiendo. ¿Dios va a responder sus oraciones? Porque vaya andando de rodillas detrás, o cojan y digan, no, me voy a la ermita de San, el que sea, y nos vamos de rodillas hasta la ermita. ¿Dios va a responder eso? Pregunto. Si Dios no te ha dado la palabra, no va a responder nada. Amén. Necesitas la palabra de Dios, porque es la palabra que Dios va a cumplir. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, y la palabra, cuando la tomamos, es eficaz, penetra y obra en tu vida. ¿Qué es lo que obra? Es la palabra, es el Espíritu a través de la palabra que está orando. Por eso Dios ha preparado cosas más grandes aún para tu vida. No te quedes con el día de hoy ahora. Dios ha preparado cosas mayores. Es que los acontecimientos, la realidad del día, no te quedes atado con eso. Esa es la realidad, pero la verdad es que Dios tiene cosas preparadas mayores todavía para ti. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Y cosas mayores que yo hice, vosotros haréis. Jesús mismo dijo esta palabra. Entonces Dios nos está dando una palabra. Por eso te digo y te invito y te bendigo en el nombre de Jesucristo. No temas. No calles. Sé testigo de Cristo. En todo lugar donde vayas, sé testigo de Cristo. No hagas el loco. No hace falta hacer el loco por ahí. Simplemente sé testigo de Cristo. No hace falta ir gritando por ahí. Sé testigo de Cristo. Sé un testigo de que la palabra de Dios es viva y eficaz. No hace falta que hagamos muchas cosas extrambóticas o extrafalarias.
Tampoco hace falta ir molestando a la gente por las calles. Mira los testigos de Jehová. Ya no van molestando a la gente. Ponen el tenderete ese, el carrito ese, no sé cómo lo llamarán, con su literatura, y ahí se quedan parados. Ya no molestan a la gente. Claro, si tú te acercas y ves una literatura de ellos, ya sí. Le gusta, quiere. Pero si no, no molestan. Yo he hecho la prueba, he pasado por al lado, y si yo no me paro, ellos no me paran. Están aprendiendo. Están aprendiendo. Y eso es peligroso para el Evangelio, como decía esta mañana. Un buen testigo de Jehová es peligroso para el Evangelio, porque están enseñando cosas incorrectas. Pero están aprendiendo, el diablo les está enseñando bien. Han tomado la calle, una vez dije esto. ¿Por qué crecen los musulmanes y los testigos de Jehová, por ejemplo, en España? Los testigos de Jehová es porque están tomando las calles, es decir, están conquistando el campo. ¿Por qué los musulmanes están teniendo auge en España y se están convirtiendo occidentales al islamismo? Porque han conquistado la oración. 5 tiempos de oración al día hacen los musulmanes. ¿Los cristianos? Yo digo, hagamos 3 tiempos de oración. ¡Hola, pastor, qué exagerado! Los musulmanes se están conquistando. Han conquistado la oración. Oran más que los creyentes. Ahora, sí es verdad que no sé quién fue, Basi una vez me dijo, sí, ya, pero ¿quién les hace orar? El diablo, sí, vale. Pero es que es su trabajo, claro. Pero nosotros somos hijos de Dios. Amén. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Nosotros deberíamos de derrotarles y vencerlos con las armas del Evangelio. Pero ellos están conquistando el campo. Conquistan a través de la oración. Tenemos que tomar la palabra. Y tenemos que ser aquellos que a través de la palabra estemos teniendo las respuestas para sus vidas. Vamos a tener un tiempo de oración, como hicimos la semana pasada. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener esta oración. Os voy a dar tres títulos de oración para que estemos orando durante 1 minuto, 2 minutos. Que puedas tener los ojos del Evangelio. Vamos a orar. Señor, danos los ojos del Evangelio para ver el campo y ver el plan de Dios y cambie tu naturaleza. Este es un título de oración. Ten los ojos del Evangelio. ¿Cómo los voy a tener? A través de la palabra. Ordena la palabra. Ahí vas a tener esos ojos del Evangelio. Ten la palabra. Con eso tienes que ver el campo, tu familia, tu trabajo, donde vives. Míralos con ojos del Evangelio. Y mira cuál es el plan de Dios para ti, para tu familia, para tu trabajo, para tu región. Y ora por ello. 2. Muchas veces se nos ha hablado, se nos ha dicho, necesitamos un sistema para evangelizar. Y yo os digo, los sistemas están bien, los métodos están bien, pero el método y el sistema por excelencia eres tú. Amén. Tú eres el método, tú eres el sistema que Dios ha levantado. Tú eres a quien Dios ha puesto en el campo para que seas testigo de Cristo. Las personas son puertas para el Evangelio. Amén. Ten esto como título de oración. Ten estos ojos para ver que las personas están en el campo y tienes que verlas sabiendo que tú eres el sistema que Dios ha levantado para levantar ese campo. Señor, voy a hacer un sistema para salvar a mi familia. Te has equivocado. Tú eres el sistema que Dios ha puesto en tu familia para salvarla. Amén. ¿Cómo lo vas a hacer? Con la palabra, con la oración y con la guía del Espíritu Santo. Ese es el sistema y el método que Dios empleó. Ejemplo, Pablo en la casa de Lidia. ¿Qué es lo que hizo? Tomó la palabra, oró y Dios le dio el encuentro con Lidia. Amén. 3. Y esto es algo que tienes que tener todos los días de tu vida. Que seas lleno del Espíritu Santo. Que siendo lleno del Espíritu Santo recibas la palabra. Siendo lleno del Espíritu Santo, recibe la palabra.
para que a través de la guía del Espíritu Santo, recibiendo la palabra, seas sanado en el nombre de Jesucristo. La semana pasada hablamos sobre sanidad y oramos sobre sanidad. Hoy damos un poquito más. Para recibir esa sanidad, toma la palabra que es viva y eficaz, ora con esa palabra y vendrá sanidad a tu vida. Recíbela en el nombre de Jesucristo y cuando la recibas, levántate como un protagonista de esta época. Vosotros sois el sistema para el siglo XXI aquí. No hay sistemas. Sí, podemos sacar humanamente métodos de evangelismo, métodos de sistema para hacer cosas, pero el sistema que Dios levantó siempre fue un hombre, fue una mujer, fue un remanente. El sistema de Dios siempre fue un hombre o mujer, hombre genérico. Amén. Vosotros sois los protagonistas, vosotros sois el sistema, vosotros sois el método que Dios ha establecido en Parla, en Madrid, en España. Pero tenéis que tener clara vuestra identidad y vuestra autoridad. Amén. Lo que iniciábamos, si aprendéis vuestra autoridad, la que tenéis, y la identidad que tenéis, podéis orar con estos títulos de oraciones, vuestros campos se levantarán, vuestras vidas se levantarán. Vuestras familias se levantarán, se sanarán, recibirán gracia. Porque Dios nos da la palabra para salvar y para sanar. Dios nos da la palabra para cumplirla. Y Dios nos da la palabra para nuestro futuro. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Oremos por esta palabra durante un minuto. Oremos por estas 3 palabras. Padre, oramos en